La película Hatsan, La brujería a través de los tiempos, es considerada una de las joyas del cine mudo danés. El filme, estilo documental, se estrenó el 18 de septiembre de 1921 en Suecia. Fue producida y distribuida por la compañía sueca SF Studios. La película cuenta con una duración original de 105 minutos. Sin embargo, versiones restauradas como la de 1968 logran capturar únicamente 74 minutos. Tuvo un presupuesto de 2 millones de coronas suecas y es considerada como la película muda escandinava más cara de toda la historia. A pesar de tener un éxito rotundo en los países europeos, la brujería a través de los tiempos fue censurada en múltiples países por ser considerada muy gráfica para la época. Esto se debe a su supuesto contenido de torturas y desnudos exagerados. ¿De qué trata Haxan? La película es la perfecta combinación entre un documental y un filme de ciencia ficción, que relata los horrores de la Inquisición alemana y el origen de la brujería misma. Además, Haxan hace énfasis en la evolución de la hechicería a lo largo de los años, llevándolo hasta la Europa contemporánea de la época. Lo interesante de la obra es que se divide en cuatro partes, una totalmente independiente de la otra. La primera parte de la película es un tipo de introducción al mundo de la brujería. El filme utiliza elementos bastante gráficos para mostrar la apariencia de las brujas en las distintas culturas. En esta parte vemos esculturas, pinturas, grabados y distintos dibujos de las supuestas hechiceras en la época medieval. Además, en esta parte también se habla acerca de la existencia de un supuesto infierno, de sus componentes, de las horribles torturas a sus condenados y del mismísimo Satanás. La segunda parte de la película utiliza un ambiente más teatral para representar las supersticiones medievales en cuanto a la hechicería. Además, es posible ver cómo el supuesto diablo con sus poderes hipnóticos tentaba a las hermosas mujeres para que se unieran a él. En esta parte del filme también se hace referencia a la fabricación de pociones y a las reuniones de los aquelarres. La tercera parte de la película es un poco distinta a las demás. En esta sección, el director relata la historia de un juicio medieval en contra a las presuntas brujas. Además, muestra cómo familias enteras podrían desmoronarse por falsos testimonios. La narrativa contiene procesos de captura, tortura por parte de la iglesia y sentencia a las hechiceras. Por último, el director finaliza haciendo una comparación entre las supersticiones de antes y las actuales. Hace énfasis en que la ciencia ha evolucionado y ahora tantas cosas que parecían sobrenaturales son fácilmente explicadas por la ciencia. Los castigos en la hoguera fueron reemplazados por tratamientos médicos y las delirantes amantes del diablo son consideradas ahora como enfermas mentales. El director muestra de cierta manera que las soluciones medievales fueron reemplazadas. La película cuenta con un repertorio bastante amplio de actores daneses reconocidos. Entre ellos, es posible destacar a Benjamin Christensen, quien también fue el director del filme, Oscar Strivold y Edith Pio. La película, sin lugar a duda, pertenece a la corriente cinematográfica del expresionismo. En esta se utilizan recursos para disimular críticas sociopolíticas a través de representaciones monstruosas y demoníacas. Benjamin Christensen nació el 28 de septiembre de 1879 en Dinamarca. Fue actor, director y guionista. Se destaca por su éxito internacional y más reconocida obra, Hatsan. Fue el director de 16 películas a lo largo de su vida y se considera como uno de los directores de cine danés mudo más importantes de la historia. Esta historia está catalogada dentro del género del terror. Además, Haxan siempre ha sido considerada uno de los primeros ejemplos de lo que se ha dado en llamar falso documental. En realidad, Haxan se parece bastante a una comedia negra, salpicada de humor muy inteligente y depurado, que a pesar de los 98 años transcurridos desde su estreno, ha llegado hasta nosotros sin sufrir la más mínima distorsión cultural.
Las primeras tres partes del rodaje de la película se sitúan en la época medieval europea, mientras que en la última parte el director nos traslada a la época en la cual se grabó la película. Además, como dato interesante, el rodaje duró aproximadamente 3 años y se estrenó en 1922. María la Tejedora, anciana que narra y confiesa sus pecados por estar con el nexo con las brujas, abogando perdón ante la Inquisición. Satán, influencia a todos los males. Brujas, brujería como representación del poder infernal en la tierra y la perfecta excusa para imponer el poder. Demonios, sirvientes de Satán, amantes de las brujas y temerarios en la tierra. Padre Henry, es el padre líder de la Santa Inquisición. Doncella, la bruja que fue capturada y cuidadora de Jasper, hijo del impresor. Hermana Cecilia, hermana que confabula con el maligno y es sometida por él. Un aspecto particular de las brujas en la película es que o era una doncella joven repleta de belleza o una anciana plagada de verrugas. El contexto de la mujer hermosa y bella en ese tiempo era un prejuicio de bruja o por el contrario ser una anciana con alguna deformidad o enfermedad. También era catalogado como tal, dentro del contexto marginalista de la Edad Media. La película es narrada en tercera persona por su mismo director y fue grabada en la noche cuando se trataba de escenas en el exterior y con muy poca iluminación en el interior de las casas. Esto debido a que el director buscaba que todo el equipo se viese inmerso en el ambiente terrorífico que la película buscaba brindar. Las grabaciones en ambientes cerrados se hicieron en su totalidad con un filtro rojo, mientras que para las de exterior usaron filtros azules. Sin embargo, esta decisión fue tomada netamente para la parte estética, no tiene una gran relevancia en el filme. Además de esto, la mayoría de los actores tenían los ojos azules, lo que generaba que al momento de aparecer en pantalla salieran con una potente y luminosa mirada blanquecina. Por otro lado, un gran avance en este filme fue el de hacer volar a las brujas, ya que usaron lo que hoy en día se denominan efectos especiales. Se tuvo que crear una maqueta para representar la ciudad medieval de una forma miniatura y colgaron las escobas con nylon mientras hacían girar la maqueta detrás de ellas. Visualmente Hudson es de una auténtica belleza turbadora, con una fotografía espectacular, onírica y terrorífica, en la que colabora una escenografía y ambientación en la que se cuida el más mínimo detalle para crear una sensación de realismo y al mismo tiempo de alucinación y pesadilla. Esta película posee una gama innovadora de efectos especiales en comparación a las películas de esa misma época. Usaban la animación stop motion para darle vida a algunos demonios. En nuestra opinión, el director trata de realizar una especie de documental de manera informativa, para enfatizar las prácticas barbáricas y poco éticas que se realizaban en la Edad Media en cuanto a la brujería. Además, Benjamin hace una comparación entre la época contemporánea y medieval, mostrando la evolución del pensamiento humano respecto al ocultismo y la brujería. En cuanto a la producción como tal, el uso de una cámara estática enfatiza los elaborados escenarios. Los efectos especiales hacen que sea una obra bastante revolucionaria para la época, y las actuaciones exageradas hacen de Haxan una obra exquisita para la vista.